¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen este viernes 26 de septiembre del 2025 en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública para que podamos entender todos juntos cómo nos afectan los hechos que suceden en nuestro entorno. Y estamos a 2 años prácticamente, bueno, menos de 2 años de los comicios intermedios del 2027. Comicios que se van a significar por dos asuntos muy importantes. Primero, porque se va a renovar la Cámara de Diputados de la Federación. Vamos a elegir 300 diputados de mayoría, 200 de representación proporcional. Pero también se va a votar por 15 gobernaturas estatales, lo que indudablemente forma un paquete electoral muy fuerte. Y también está contemplado que se va a llevar a cabo la segunda parte del proceso de la renovación del Poder Judicial. Pero en este caso, lo importante es que se va a renovar la Cámara de Diputados de la Federación y que se van a disputar 15 gubernaturas. Y usted sabe que la oposición está sumamente preocupada, pero también sumamente disminuida, y será muy complicado para la oposición arrebatarle a Morena y a quienes entonces sean sus aliados, y digo quienes entonces sean sus aliados porque no hay ninguna certeza de que el Partido Verde vaya a jugar en equipo con Morena. Pero más allá de todo eso, la presencia que tiene Morena es tan fuerte que el propósito de la oposición tendría que ser evitar que repita y logre la mayoría calificada, que es la que le permite al partido en el gobierno modificar la Constitución y afianzar jurídicamente el proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso, no es muy anticipado que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, fue muy terminante al expresar que su partido no irá en alianza con el Partido Revolucionario Institucional en los comicios para diputados federales del domingo 6 de junio del 2027. Y que busca, sin prisas pero sin pausas, una nueva coalición electoral, pero ahora con el partido Movimiento Ciudadano, que en los pasados comicios del domingo 2 de junio del 2024 obtuvo una votación muy similar a la del viejo PRI. Podríamos decir que Movimiento Ciudadano y el viejo PRI terminaron empatados en los comicios del 2024. La diferencia es que mientras el PRI de Alejandro Moreno Cárdenas va en franca picada hacia el abismo, Movimiento Ciudadano se ha convertido en una opción interesante para un segmento del electorado. Usted sabe que Movimiento Ciudadano cacha a los políticos que se salen de otros partidos, y si tienen un pequeño capital político en sus ciudades o regiones, Movimiento Ciudadano los pone de candidatos para que le den votos. Eso ha hecho que Movimiento Ciudadano incremente su votación, aunque su membresía siga siendo muy pobre porque tiene pocos afiliados con respecto al total del padrón electoral del país. Pero se ha convertido recientemente en un partido más interesante que el PRI, quizá más interesante que otros como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y podría convertirse en la tercera fuerza después del PAN y, por supuesto, después de Morena. Incluso la más reciente encuesta que hemos compartido con usted, la que realizó ENCOL y que publicó el lunes 1 de septiembre, ubicó, usted lo recordará, al PRI y a Movimiento Ciudadano empatados con un 7% de respaldo popular. El problema es que MC o se mantiene o va hacia arriba, y el PRI va pero en plena picada hacia el abismo, impulsado con mucho entusiasmo y energía por su presidente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, advierte que no es el momento para pensar en alianzas electorales, en tanto que el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas, perfilado como potencial candidato a la gubernatura de Nuevo León en el 2027, asegura que no necesitan una alianza para retener el poder ejecutivo de esa entidad en la que gobierna el naranja Samuel Alejandro García Sepúlveda. Los 12 mesistas fueron citados este viernes 26 de septiembre del 2025 por el periódico Reforma. Sin embargo,
El desdén de Álvarez Maínez y la renuencia de Colosio Riojas no están respaldadas por las estadísticas que muestran, luego de la elección federal más reciente, realizada el domingo 2 de junio del 2024, que el Partido Naranja sí necesitaría el respaldo del PAN para consolidarse como la tercera fuerza electoral del país. La experiencia del 2024 nos muestra que con base en los resultados obtenidos en los comicios de diputados federales, Movimiento Ciudadano quedó como cuarta fuerza después de Morena, PAN y PRI. Y algo que todavía debería de ser más preocupante para los naranjas, de los 300 distritos electorales de mayoría relativa, solo lograron ganar uno de 300, mientras que el PAN por su cuenta sumó 3 y en coalición con el PRI y con el PRD, el PAN sumó otros 39 legisladores de mayoría relativa. Pero en esa coalición donde el PAN fue con el PRI y con el PRD, el PRI se está hundiendo, el PRD ya desapareció porque perdió su registro y entonces el PAN ya le está echando el ojo a los naranja para hacer una nueva coalición para los comicios del 2027. Pero todos, a pesar de todo, a pesar de los legisladores que pudieron haber ganado, todos quedaron muy lejos de Morena y de la coalición que Morena hizo con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. No sabemos si en la coalición del 2027 vaya a ir el Partido Verde junto con Morena, pero aún así es evidente que el PAN tiene mucho, pero mucho interés en formar dentro de 2 años lo que conoceríamos como el MAC-PAN, el MAC-PAN. Vemos en la diapositiva 5 para que usted más o menos vea cómo está el panorama. Vemos en esta diapositiva los votos que sacó Morena. Estamos viendo los votos para diputados federales de mayoría relativa, los de junio del año pasado. 24 millones de Morena, 10 millones del PAN, 6.623.000 personas del PRI y 6.497.000 personas de Movimiento Ciudadano, porcentajes muy parecidos, 11.13 del PRI, 10.92% de Movimiento Ciudadano. Pero los panistas, que suelen ser muy pragmáticos y muy listos, y más los que están actualmente en la dirigencia del partido, dicen, no, pues el PRI ya no nos va a servir, porque probablemente no vuelva a tener 6 millones de votos en los comicios, pero quizá consideran que Movimiento Ciudadano sí podría lograrlos y de esa manera juntos podrían rescatar algunas diputaciones de mayoría. Pero vemos en la diapositiva número 6 que Morena y sus aliados ganaron todas las diputaciones federales en 17 de las 32 entidades federativas del país el 2 de junio del 2024. Y en esta diapositiva ve usted con claridad la fuerza real de los partidos en la contienda por los diputados de mayoría relativa. Los 300 distritos de mayoría relativa se resolvieron como usted lo está viendo en pantalla. 219 en la coalición de Morena, apenas 39 en la coalición panista. Morena por su cuenta, ahí donde ve usted ese rojo intenso, es donde Morena compitió solo, se llevó 37, casi los mismos distritos electorales que ganó la coalición panista, los ganó Morena solito. Y ahí vemos solitario a Movimiento Ciudadano con un distrito de 300 y Morena con 3 distritos de mayoría de manera individual también de los 300 distritos electorales. Y cuando escuchamos que todavía hay remilgos de la oposición porque dice que la coalición morenista está sobre representada, nada más vea usted estos triunfos de mayoría que son los que cuentan con el respaldo directo de la gente, le dieron a Morena y a sus aliados el 85.33% de los 300 diputados de mayoría relativa. Pero aquí lo que quiero ilustrar con mucha claridad es que quien necesita urgentemente la alianza con el PAN para conservar su votación es el partido Movimiento Ciudadano, que seguramente va a tratar de poner caro esa alianza al PAN. El Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano gobiernan casi la misma cantidad de población, aunque los albiazules administran 4 entidades federativas y los naranjas solamente 2 estados.
y curiosamente también tienen influencia política en proporciones similares de potenciales votantes. Sin embargo, a ninguno de los dos partidos les fue bien en la pasada contienda presidencial. Fíjese usted, de las 5 entidades que tenía el PAN, porque usted sabe que perdió Yucatán en junio pasado, pero de las 5 entidades que tenía el PAN, la candidata de la coalición encabezada por el albiazul, en este caso Xóchitl Gálvez, solo ganó una de las 5 entidades que tenía el PAN, mientras que en las 2 entidades gobernadas por Movimiento Ciudadano, en las 2 ganó Claudia Sheinbaum Pardo. Y vemos enseguida en la diapositiva 8 las 4 gubernaturas que tiene el PAN: Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes. Pero aquí lo interesante es que vea usted que el PAN estaría gobernando alrededor de 13 millones de personas, que representarían el 10.61% de la población total del país, contra 11 millones de movimientos, con 11 millones de potenciales votantes, que representarían el 11.17% de la lista nominal actualizada hasta el 18 de septiembre. Es decir, es la lista más actual que va a encontrar usted en la plataforma del INE, y representan los 4 estados del PAN el 11% de los votantes potenciales de toda la República. Y enseguida vemos en la diapositiva número 9 números muy parecidos, aunque Movimiento Ciudadano solamente tiene 2 estados, pero vea usted qué estados: Nuevo León y Jalisco. Y en la población que gobiernan en 2 estados nada más, los naranja, hay 14 millones de habitantes, que representan el 11.21% de la población total de la República, y también en esos 2 estados hay 11 millones de potenciales votantes, que representan el 11% de los votantes potenciales. Es decir, los números de personas que gobiernan el PAN y Movimiento Ciudadano y los potenciales votantes en los estados que gobiernan son más o menos los mismos. Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Aguascalientes representan casi lo mismo que Nuevo León y Jalisco en términos de población y en términos de votantes potenciales. En ese sentido, pues están muy parejos. Nada más que, a pesar de tener las gubernaturas en las 2 entidades, en 2 de las entidades más poderosas del país, los números en los comicios para Movimiento Ciudadano no fueron los mejores en la última elección. También vemos enseguida en la diapositiva número 10 cómo de los 5 estados que gobernaba el PAN, porque ya le decía yo a usted que perdió Yucatán, y los 2 que gobierna todavía Movimiento Ciudadano, de esos 7 estados, 6 los ganó Claudia Sheinbaum Pardo, y en el caso de Aguascalientes fue el único estado de los 32 del país que ganó la oposición con Xóchitl Gálvez Ruiz, y con una diferencia muy pequeña, apenas 3 puntos, 42% de Claudia contra 45% de Xóchitl. Pero bueno, por lo menos el del honor, un estado ganó Xóchitl de los 32 de la República. Pero esto nada más para que usted vea que aún en los estados en manos de MC y del PAN, la presencia de la candidata de Morena fue muy, pero muy fuerte. En la disputa de las senadurías de mayoría relativa, en las 32 entidades del país, el PAN ganó en Querétaro y en Aguascalientes, y Movimiento Ciudadano apenas rescató una senaduría de segundo lugar en el estado de Nuevo León, como lo vemos en la siguiente diapositiva, la número 12. En esta diapositiva 12 vemos Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, que están gobernadas por el PAN. El PAN ganó nada más de mayoría Querétaro y Aguascalientes, pero la coalición morenista le arrebató Chihuahua y Guanajuato. Y al partido Movimiento Ciudadano, la coalición morenista le quitó Jalisco y Nuevo León, y en Nuevo León el partido naranja apenas logró rescatar un segundo lugar, que es el caso del senador Luis Donaldo Colosio Riojas, que es senador de primera minoría en el estado de Nuevo León. Pero aquí también los números nos reflejan algo muy concreto. La coalición del PAN, con PRI y con PRD, que prácticamente ya no existe, fue la que le dio la posibilidad a la oposición de ganar
las dos senadurías de mayoría en Querétaro y las dos de mayoría en Aguascalientes. Si el partido Movimiento Ciudadano quisiera jugar su suerte solo, sin alianzas en Nuevo León, estaría prácticamente condenado a la derrota. ¿Por qué? Los números son muy fríos, pero reflejan la realidad. Eso es lo que reflejan los resultados de los últimos comicios federales. Pues de 14 diputaciones de mayoría relativa no ganó ninguna. 7 se las llevó la coalición encabezada por el PAN y otras 7 diputaciones de mayoría federales se las llevó la alianza electoral encabezada por Morena. Aquí cuando vemos estos números es cuando vemos la necedad del senador Luis Donaldo Colosio, quien dice, no, si no necesitamos que nos apoye el PAN para aspirar a ganar la gubernatura. Bueno, en la anterior contienda tuvieron suerte, pero en esta, quién sabe qué pudiera suceder. Si vemos en la diapositiva número 14, esto es muy importante, en la diapositiva 14 vemos los resultados de la última elección de diputados federales. Y vea usted, aquí está muy claro, 7 diputados federales en la parte sur de Nuevo León los ganó la coalición panista. Y los otros 7 de la parte norte los ganó Morena en coalición con el Verde y con el PT. Pero vea usted los recuadros que puse a la izquierda, en la parte superior izquierda. La votación de Morena fue del 34.63%. La votación del PAN fue del 36.76% y la de Movimiento Ciudadano, a pesar de que gobierna Movimiento Ciudadano el Estado con Samuel Alejandro García Sepúlveda, apenas alcanzó el 26%. Estos números nos dicen que a despecho de lo que opina el senador Luis Donaldo Colosio, claro que Movimiento Ciudadano necesita el soporte del PAN si quiere aspirar a volver a ganar la gubernatura y quizá la podría ganar con una coalición con el Partido Acción Nacional, lo que podríamos denominar el MAC-PAN. Ahora, el problema ahí es decidir quién va a llevar la batuta y quién va a ser el candidato a la gubernatura. Pero indudablemente que para que Movimiento Ciudadano pueda retener esa gubernatura necesita ir en alianza con el PAN. Y habría que ver si el PAN logra convencer al Partido Naranja. Porque si eso no sucede, entonces Morena estaría en una excelente posibilidad de aspirar a la gubernatura, pues tiene prácticamente la mitad de la votación del Estado, 34 contra 36 de la coalición panista, y en tercer lugar, Movimiento Ciudadano con el 26%. Y abajo vemos los votos que de manera individual logró cada partido. Morena, por ejemplo, logró 635,000 votos, Morena solo, casi los mismos que logró Movimiento Ciudadano, 658,651. Muy por encima la votación de Morena de la votación del PAN. Por eso cuando vemos esos números es evidentísimo que Movimiento Ciudadano necesita la coalición con el PAN y que viceversa también el PAN necesita ir con MC si quieren ganar esa gubernatura a Morena, que está fuerte en ese estado. Vemos en la siguiente diapositiva el otro mapa terrible para los intereses de MC. De 14 distritos electorales, vea usted qué parejitos. 7 para la coalición panista y 7 para la coalición morenista. Y ese cerote que ve usted arriba a la izquierda, cerote de 0. Ese 0, grandotote, representa la fuerza de MC en la disputa de la contienda de diputaciones de mayoría relativa. Ni una sola de 14. Y además, en la segunda circunscripción electoral a la que pertenece Nuevo León, integrada por 7 entidades federativas, la circunscripción electoral, usted lo sabe, es donde se entregan los diputados de representación proporcional. Hay 5 circunscripciones y en cada circunscripción se reparten 40 diputados pluri con base en la votación que logra cada partido en esa región. Pues en este caso, en la segunda circunscripción electoral, a la que pertenece Nuevo León, integrada por 7 entidades, Movimiento Ciudadano no ganó ninguna diputación de mayoría relativa. Pero lo más grave para Movimiento Ciudadano, que necesitaría con urgencia una alianza con el PAN, es que en la zona metropolitana de Monterrey fue derrotado y no ganó tampoco ninguna diputación federal. Un verdadero desastre para MC,
en una zona metropolitana que concentra, escuche usted, el 90% de toda la población y de todos los votantes del estado de Nuevo León. Y ahí vemos en la diapositiva número 17, vemos las 59 diputaciones de mayoría relativa que se jugaron en conjunto en los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Vemos, por ejemplo, que el PAN en coalición y también por lo menos en 2 casos de manera individual, el PAN ganó 3 diputaciones de mayoría en esta región. Las 3 las ganó en el estado de Aguascalientes, pero también vemos que 19 las ganó el PAN con el PRI y el PRD, porque aquí hay 2 estados en los que gobierna el PAN, Aguascalientes y Guanajuato. Y que Movimiento Ciudadano, a pesar de que gobierna Nuevo León, no ganó ni una sola diputación en esta región, ni en Aguascalientes, ni en Coahuila, ni en Guanajuato, ni en Tamaulipas, ni en San Luis, y en tanto que Morena y sus aliados se llevaron 37. Esto también es muy claro para que usted tenga una idea de quién necesita más esta alianza. Si el PAN que la anda buscando o el Partido Movimiento Ciudadano que dice, no, ni te me acerques porque no quiero. Vemos enseguida en la diapositiva 18 para ilustrarle a usted el dato. Vea nada más qué impresionante. Estos son 12 de los 14 distritos electorales en la zona metropolitana de Monterrey. 12 de 14. Y vea usted qué repartiditos están. 6 y 6 para las 2 coaliciones. Y usted se preguntará, ¿y dónde está Movimiento Ciudadano? No, aquí no existe. En la contienda federal para las diputaciones, Movimiento Ciudadano desapareció. Pero vamos al otro caso emblemático, porque también va a haber renovación de diputados, 20 diputados federales en Jalisco, donde también el PAN y Movimiento Ciudadano se necesitan mutuamente porque los dos solamente juntos podrían aspirar a superar a Morena y a sus aliados. En el estado de Jalisco, en los comicios de diputados federales de junio del 2024, la coalición morenista ganó 14 distritos por el principio de mayoría y sumó uno más de manera individual Morena. La coalición panista solo logró 4 de 20 triunfos y de 20 distritos, Movimiento Ciudadano que gobierna, nada más ganó uno de 20 distritos. Esa victoria en Jalisco fue la única de mayoría relativa que Movimiento Ciudadano logró en toda la primera circunscripción electoral a la que pertenecen otros 7 estados. Pero al igual como le sucedió en la principal zona metropolitana de Nuevo León, Movimiento Ciudadano fue derrotado en los 12 distritos federales de mayoría relativa que tienen cabecera en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde se concentra el 62% de toda la población del estado de Jalisco. Y a pesar de que no ganó un solo distrito en la zona metropolitana, ¿cómo se explica usted que Pablo Lemus Navarro es actualmente el gobernador y que Verónica Delgadillo es la alcaldesa de Guadalajara si no ganaron ningún distrito federal en los comicios del pasado mes de junio? Aquí tiene usted en la diapositiva 21 el mapa de Jalisco. El mapa de Jalisco con base en los resultados de la elección de diputados federales. Vea usted a la izquierda los porcentajes. 39.62% de Morena. Estos son números oficiales, no es una elucubración. Eso es lo que oficialmente registró Jalisco en la elección de diputados federales. 39.62% para Morena y sus aliados. 28.47% para el PAN y 28.98% para Movimiento Ciudadano. Por eso muchos seguimos insistiendo en que en Jalisco no se contaron los votos, se acomodaron los votos. ¿Cómo es posible que en la elección de diputados federales Morena haya sacado 39% contra 28% de MC y finalmente digan que MC ganó la gubernatura y la alcaldía de Guadalajara? Bueno, pero esa historia ya fue juzgada jurídicamente, aunque en términos de legitimidad siga habiendo muchas dudas. Y abajo ven ustedes las votaciones. Vea usted, por ejemplo, que Morena en la elección de diputados sacó 1.164.000 votos, más votos
que los que sacó Movimiento Ciudadano, que sacó 1,109,000 votos. Por allá, en tercer lugar, el PAN, con 684,000. Entonces, igual que en Nuevo León, MC necesita obligadamente la coalición con el PAN, y el PAN, claro, que le favorecería hacer esa coalición porque juntos podrían aspirar a ganar más diputaciones locales, federales y cargos de alcaldes que también se van a renovar en los comicios del 27. Y en la diapositiva 22, vea usted el mapa muy claro, muy gráfico, de los 20 distritos electorales de Jalisco, de los cuales Morena ganó 14, Morena como coalición ganó 14, el Movimiento Ciudadano ganó 1, solamente en Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco, y los otros 4 los ganó el PAN, en Tepatitlán, que es en los Altos de Jalisco, en Zapopan, que es un municipio con una alta concentración de gente de ingresos muy altos, La Barca, y el Distrito 8 de Guadalajara, que es el distrito también de clase media alta, donde se le dificulta a Morena ganar. Pero ahí ve usted con toda claridad cómo se distribuyeron los triunfos de diputados federales en Jalisco. Después vemos en la diapositiva 23 la primera circunscripción con cabecera en Guadalajara, los 8 estados que incluye esta primera circunscripción donde está Jalisco, y también el panorama de que MC en toda la circunscripción, en la suma de estos 8 estados, nomás ganó un distrito de mayoría. La coalición panista 9, Morena aplastó con 40 triunfos en coalición con el Verde y con el PT, y aparte, Morena se llevó otros 11 distritos. Como usted puede ver, se necesitan mutuamente PAN y Movimiento Ciudadano. Y vemos ahora el mapa específico de la zona metropolitana de Guadalajara. 12 distritos electorales que tienen cabecera en Guadalajara. Vea usted los triunfos de Morena y los triunfos de la coalición panista. 10 se los llevó Morena, 10 triunfos de diputados federales de mayoría en la zona metropolitana de Guadalajara. 10 de 12, los otros 2 fueron del PAN. ¿Pero qué cree? No ganó Morena la alcaldía de Guadalajara, ni la de Zapopan, y no ganó tampoco la gubernatura. Magia, esto es magia pura. Bueno, sí, a Movimiento Ciudadano le sería muy benéfica una alianza electoral con el PAN, pues en las 4 entidades que gobierna el albiazul, el Partido Naranja no tendría posibilidades de ganar algún distrito electoral federal por mayoría relativa. Y usted sabe que se van a jugar 300 distritos de mayoría relativa en el 2027. Por lo tanto, parece inevitable el surgimiento formal del MAC-PAN. Y así rapidito, nada más como una probada para que después usted con calma lo vea en el video. Chihuahua, de 9 diputaciones federales, 5 las ganó la coalición de Morena y 4 la del PAN. En Chihuahua, en la diapositiva 26. Luego, en la diapositiva 27 vemos Aguascalientes. Aquí sí, de 3 diputaciones de mayoría, el PAN en coalición ganó 2 y de manera individual ganó 1. Aquí sí se les fue muy bien al PAN, ganó todo. Fue el único estado donde la oposición le ganó todo a Morena. Luego en Guanajuato, de 15 distritos, en la diapositiva 28, de 15 distritos, Morena y sus aliados ganaron 8, el PAN y su coalición 5, y el PAN de manera individual ganó 2. Vemos en la diapositiva 29 Querétaro, también gobernado por el PAN, donde de 6 distritos electorales se repartieron 3 la coalición panista y 3 la coalición morenista. Todo esto que le mostré son estadísticas oficiales, son datos duros de la última elección, la única referencia que tenemos, pero que nos dice que es inevitable el surgimiento del MAC-PAN. ¿Por qué? Porque si van solos les va a ir muy mal, y si van juntos, pues algo lograrán rescatar, aunque no necesariamente se espera que logren grandes victorias. Con esto terminamos puntos y comas y terminamos la semana. Gracias por la gentileza de su acompañamiento. Buenas noches y descansen ustedes.